A esta hora de la mañana recibimos en TPA Noticias Matinal al actor Antonio de la Torre. Antonio, buenos días, bienvenido. Hola, buenos días, Miguel. Bueno, hablamos con usted porque mañana llega aquí a Gijón con la obra Un hombre de paso. Yo creo que, si me puede usted contar, bueno, yo ya lo he leído, ya sé un poco de qué va, pero para que todos nuestros espectadores sepan de qué trata esta obra. Bueno, Un hombre de paso en realidad yo diría casi que es una función documental que está inspirada en una entrevista que le hizo Claude Lanzmann, que es un cineasta que contó el Holocausto, lo hizo de manera magistral en una película que hizo, se llama Shoah, que recomiendo a todo aquel que quiera saber sobre este episodio trágico de la historia. Y en una de esas entrevistas que realizó para documentarse se la hizo a Maurice Rossel, que era un médico suizo, miembro de la Cruz Roja, que estuvo en el campo de Auschwitz y en Theresienstadt, que era una especie de gueto maquillado, ¿no?, que hicieron los alemanes para camuflar el Holocausto. Y este hombre, a lo largo de la entrevista que le realiza Claude Lanzmann, bueno, descubrimos una serie de cosas, lo que vio, lo que no quiso ver, ¿no? No quiero desmenuzar mucho. Para los que no conozcan esta entrevista, vayan a ver la función. Y sobre esta entrevista es lo que ponemos en escena, en el Jovellanos, mañana. Nosotros montamos una ficción. En lugar del personaje de Claude Lanzmann está la periodista Ana Rossi, una periodista ficticia. Hay un encuentro en el Hotel Turín, en Roma, y aparece la figura de Primo Levi, que para los que conocen un poco o hayan leído cosas sobre el Holocausto fue como yo lo definiría, si se me permite la expresión, como la gran víctima. Él era un químico que estuvo en Auschwitz durante un año y escribió un libro que se llama Si esto es un hombre, de lectura, yo diría, casi obligada en cualquier instituto, donde contó la locura que fue el Holocausto. Y ese encuentro en esos tres personajes, ¿no?, pues de una especie de entrevista y de espejo donde nos miramos y en mi punto de vista donde descubrimos que en realidad cosas como el Holocausto son posibles, o esta guerra tan terrible que estamos viviendo tan cerca, porque mucha gente normal como tú y como yo, Miguel, miró para otro lado. Sí, así es. Y la importancia de la memoria, ¿no? Yo es la reflexión que hice al informarme un poco de esta obra, ¿no? La importancia de esa memoria, tan entredicho también en España después de tantos años. Bueno, a ver, la historia siempre la cuentan los ganadores, siempre la cuentan los que prevalecen, y esto es una constante. Yo creo que la historia termina tomando una dimensión o no es una ciencia objetiva, se va moldeando a medida que se va moldeando la sociedad. Por eso es importante siempre estar cuestionándose y cuestionarse incluso las propias verdades de uno, ¿no? Porque si no caemos en los totalitarismos y en imponer a los demás una manera de entender el mundo. Esto es muy complejo así de decir, pero bueno, yo por memoria entiendo eso, por memoria entiendo una mirada de una manera lo más libre, objetiva y sobre todo buscando la empatía. O sea, yo creo que lo que hay que buscar en cualquier sociedad que se llame a sí misma civilizada es mirar a otro como si te miraras a ti mismo. Yo creo que eso es lo más volviendo un poco al tema del Holocausto o a tantas cosas o esto que ha ocurrido con la manada o los sufrimientos que ha padecido la mujer también a lo largo de la historia, es la cosificación, ¿no? O los inmigrantes, ¿no? Se me ocurren tantos ejemplos de tantos colectivos humanos, ¿no? Que al ser cosificados se les quita la condición de humano y ahí puede ocurrir cualquier cosa. No, la verdad que es muy interesante, ¿no? Me quedo con estas dos cosas que decía Antonio. La empatía, ponernos en el lugar del otro y cuestionarnos, ¿no?, lo que nos dicen. Y quizás aquellas personas que quizás por sí solas no se lo cuestionen... Incluso, perdón... Dime. Perdona que te interrumpa, Miguel. Incluso lo que nosotros mismos pensamos, yo creo que hay que tener a veces también la valentía de cuestionarse lo que uno piensa. Pero bueno, disculpa. No, y por ahí entra la cultura también, ¿no? El leer un libro, el ver una película, el ir al teatro para que abrirnos la mente, ¿no? Y decir, esto está pasando, no está pasando. Yo me voy a lo que dice la RAE, cultura, conjunto de conocimientos encaminados a formar un juicio crítico. Yo creo que la palabra cultura también se manosea tanto y cultura es también eso, ¿no? El conjunto de normas que nos rigen como civilización y por las que nos manejamos entre las personas, y todo lo que te hace... Y por tanto es verdad que siempre se dice, ¿no?, que la función del arte es precisamente subvertir todo eso para hacernos pensar, claro que sí, ¿no? O sea, tenemos que hacernos preguntas y sí, y te agradezco, ¿no?, que tú hagas la invitación, pues a ver una obra de teatro, a ver una película, a leer un libro, a
a observar un cuadro, a cualquier tipo de representación artística que te permite pensar sobre la vida, sobre ti mismo y sobre la humanidad, sobre la civilización, sobre todo. Ya, me pasa en esta entrevista, Antonio, yo tengo aquí una serie de preguntas, pero le estoy escuchando y me surge una reflexión. Me más que una persiana. No, que va, está muy bien. Lo que pasa es que me pasa como con algunas entrevistas, ¿no? Que al final me da la sensación de que estoy acodado en la barra de un bar hablando con alguien, debatiendo sobre la vida, ¿no? Y es muy interesante, ¿no? Lo que hablamos de la cultura, ¿no? Porque muchas veces se pone la ideología en la cultura y eso es abordar la cultura de una manera errónea, ¿no? Pues la cultura tiene una ideología, pero cada uno está a asumirla, no interpretarla o lo que sea. Es simplemente nos abre una ventana para que miremos al paisaje. Claro, es que todos tenemos ideología. Es decir, yo creo que a ver, esto ya es como un debate semántico, ¿no? Sí. O sea, pretender no tener ideología, esto, por ejemplo, es un tema... No, porque claro, entendemos por ideología que si voto a Podemos o voto a Vox o voto... O sea, no, quiero decir, ideología es la manera de entender la vida, por decirlo de una manera lo más breve posible. Esa todo el mundo la tiene. Yo te digo esto porque es una reflexión que me hago mucho como actor y que me he visto obligado cuando he tenido que hacer... Yo he tenido la suerte de hacer papeles de personas que están vivas, hecho de bueno, en fin, no quiero ahora hablar de mi libro demasiado, pero siempre me he tenido que hacer ese ejercicio. También lo hacía en mi etapa de periodista, ¿no? Como en intentar a ver cómo piensa el otro. O sea, por lo tanto... Y bueno, tú lo sabes, la objetividad es imposible, es falsa. Yo creo que lo que hay que intentar hacer es ese ejercicio moral. Por eso yo hablaba de empatía y hablaba de esos valores que hacen que un mundo sea mejor, que la vida sea mejor, ¿no? Poner la vida en el centro de... Porque ideología tenemos todos. Lo que se trata es de confrontarla y yo creo que también o de buscar... no sé, que la bondad se abra paso, yo qué sé, tío, que no sé cómo decirlo, tratando de ser breve, ¿no? Yo creo que hay que buscar el bien, por así decirlo, buscar el bien para todo el mundo. Y la vida, insisto, la vida en el centro del escenario y las condiciones dignas para cualquier ser humano como prioridad. Y luego, bueno, en fin, pero bueno, ya te digo, sería una conversación muy larga que seguramente aburrirá a los espectadores, pero bueno, es muy interesante. Lo malo que tiene preguntarme es que respondo, claro. Bueno, volviendo a la obra de teatro, y ya no tanto en el contenido, sino en lo que es el regreso a las tablas, porque, Antonio, corríjame si me equivoco, si tuvo un inicio con el teatro, luego ya más volcado en el cine. ¿Qué supone esta vuelta al teatro? Sí. ¿Se afronta de una manera diferente, quiero decir, se prepara diferente un papel para el teatro que para el cine? Es que no está en el Jovellanos las dos veces. O sea, es mi tercera función. Hice La Taberna Fantástica y Grumi y creo que he estado siempre. O sea, para mí ir a Jovellanos y a Gijón, a la playa de San Lorenzo, es como... me trae recuerdos maravillosos. O sea, estoy realmente deseando. Aunque sé que suena folclórica, pero lo digo de corazón. Y bueno, el hecho de... Hacía 10 años que no hacía una obra de teatro, pero se ha dado así. O sea, no es porque yo diga... O sea, no es como... así por respondentes rápidos, han surgido una serie de proyectos en cine, principalmente, que eran muy interesantes. Todo que una cosa te iba llevando a otra, luego también la vida personal, o sea, he sido padre 2 veces, bueno, se junta una cosa con otra y no se ha dado, ¿no? Pero con Manolo Martín Cuenca, el director de la función, lo hablamos mucho de que nos encantaría, hacer una función sobre un tema que nos gustara, que nos pareciera interesante. Y bueno, y humildemente vamos con este hombre de paso que espero que a la gente gustar no es una palabra que me guste, pero bueno, que le dé que pensar, que le remueva, en fin, lo que a mí me gusta que me pase como espectador, ¿no? Cuando asisto a algo, ¿no? Que me haga pensar, que me remueva, que me saque, que entre de una manera y salga de otra, ¿no? Como se suele decir. Bueno, la obra ya se ha representado. ¿El público qué tal ha respondido? Bueno, pues hay de todo. La verdad es que arrancamos, bueno, yo diría que muy bien, pero es difícil. Seguramente habrá gente que no le haya gustado, gente que le ha apasionado. La obra se estrenó en Sevilla en febrero. La verdad es que está feo que lo diga, pero llenamos los 5 días. Luego vinimos a Madrid y estuvimos 3 semanas en el Matadero. También colgamos el cartel de no hay billetes, lo que me llena
de orgullo y satisfacción, ya que tenemos aquí de visita a nuestro rey emérito, que nos ha honrado con su visita. No sabemos si traerá algunos millones para repartir, de los que ha recuperado de Corina. Y entonces, bueno, en general ha ido mucha gente a verla. Y bueno, que es de lo que se trata, por supuesto. Luego, obviamente, habrá quien le gusta, habrá quien no, en fin. Yo solo puedo decir que con toda la pasión y con toda la ideología, en el sentido de hacer pensar, la vamos a poner sobre las tablas del Jovellanos. Antonio, lo citaba usted, no quería sacar yo el tema, pero la visita del rey emérito, ¿da más para una película o para teatro? Hombre, totalmente, da para una película, da para teatro. A mí me apasiona, ya te decía, como te lo he deslizado antes, como yo también estudié periodismo, he trabajado periodista muchos años, creo que la realidad siempre supera la ficción. Cuando leo los periódicos siempre pienso... Y además es muy interesante, porque esto lo decía Manuel Martín Cuenca, una buena película, una buena obra te cuenta más sobre algo que 80 telediarios, ¿no? Porque te permite... y sí, por supuesto, hay una gran película ahí, en las escuchas de Villarejo, o sea, hay muchas... Bueno, mi hermano Alberto San Juan hizo un montaje teatral sobre el rey y luego se hizo una película con eso, pero en fin... Pero en cualquier caso me parece que la llegada, tal como ha llegado, creo que ahora mismo hay un fotocall que nos están contraprogramando, Miguel, ahora mismo, me parece, yo diría casi grosero, ¿no? Yo creo que desde luego no es nada ni discreto, ni creo que ayude mucho a la monarquía la manera en que ha aparecido. Bueno, yo... En fin, pero al fin y al cabo... Cuando nos veamos en la barra de ese bar, le daré mi opinión también. Cuando nos veamos en la barra de ese bar... Exactamente. Sí. Pero ya con whiskies, que paga su majestad. Bueno, y en esa posible película, ¿qué papel le gustaría interpretar? Bueno, hombre, evidentemente... Bueno, no, a ver, es que claro, me hacen unas preguntas, porque claro, hay muchos personajes ahí, claro, la respuesta rápida es, me encantaría interpretar al rey. Siempre es verdad que siempre me ha resultado apasionante interpretar a alguien que está teóricamente muy alejado de ti, porque siempre me ha obligado a ese ejercicio. En general he empatizado mucho. Yo hice una película llamada El Reino, donde me vi con mucha gente, o sea, hicimos un trabajo de campo que yo creo que lo merecía. Y en general te diría que en lo personal sentí bastante comprensión, digo, por dejarlo ahí, obviamente. Me vi con gente que está inmersa en casos penales y, por supuesto, es lo que digo siempre, quien ha cometido un delito, pues obviamente debe responder ante la justicia. Pero más allá de eso, en general... De hecho, se han dado casos muy controvertidos, ¿no? Estamos hablando de esta función que en torno al Holocausto y hubo una película, El hundimiento, donde Bruno Ganz hizo un papel muy controvertido porque se le criticó mucho porque decían que humanizaba a Hitler. Pero claro, esto es... Y vuelvo un poco a hablar de mi libro, pues un hombre de paso, la historia del Holocausto y tal, pues claro, nos reconforta pensar que Hitler era un diablo, pero es que Hitler era un ser humano. Y esto yo creo es para mí es como el gran reto que yo me hago como actor, o sea, Putin es un ser humano. Y tratar de entender por qué le ha llevado a hacer una guerra, las guerras que ha emprendido los Estados Unidos, Donald Trump es un ser humano. Sí. No, George Bush, o sea, se me ocurre caso de mucha gente que además seguramente te caería muy bien, que seguramente estás con ellos, mira qué simpático y tal, y manda a masacrar a una población en Irak y manda a masacrar a niños. Por eso te digo que y esto cada vez, a medida que voy cumpliendo años, más la convicción tengo de que la vida es poliédrica y por tanto tienes que entender eso para hacer un personaje. Sí. Bueno, y tanto que es humano Bush, que ayer dijo que la decisión de una sola persona ocasiona la invasión de Irak. Y luego dijo, perdón, de Ucrania. Pero bueno, ahí ya, fíjate, que ser humano. Bueno, sí, los lapsus. Sí, bueno, hubo otra... Acuérdate, el Rey Sol, el Estado Suyo, hubo otras épocas de la historia donde era... Sí, así es. Así... De alguna manera seguimos en el mismo ciclo de barbarie. Es probable que... Esto Pepe Mujica, que fue presidente del Uruguay, que yo tuve la suerte de conocerlo, le interpreté en una película, lo decía, dice, para mí, todo lo que sea violencia, para mí significa que el ser humano sigue en el estado primitivo. O sea, a la medida en que el ser humano no sea capaz de resolver los conflictos de una manera que no sea la violencia, seguirá estando en lo primitivo, aunque tenga móviles o pueda montarse en una nave espacial y viajar a Marte y colonizarla. Pero de alguna manera, en esencia, si sigue usando la violencia para resolver un conflicto, será primitivo. Y yo estoy bastante de acuerdo con eso.
Bueno, pues Antonio de la Torre mañana en Gijón, en el Teatro Jovellanos, con un hombre de paso. Una última pregunta antes de despedirnos. Un hombre de primitivo. Un hombre de paso. Una pregunta antes de despedirnos. ¿Se salva el Málaga? Porque aquí en Gijón están pendientes. Oye, y el Sporting también. El Sporting. Nos vamos a salvar los dos, el Málaga y el Sporting. Bueno, y el Oviedo al playoff, sí, yo voy a estar como... Me veo... Esa es otra, me veo como Bódalo, tío, haciendo la función, porque es que es a la hora de la función, más o menos, es cuando juegan el Málaga y el Sporting. Entonces, sí, yo creo que nos vamos a salvar. Bueno, pues mucha suerte, enhorabuena por toda la carrera, enhorabuena por este trabajo y estamos muy atentos mañana a todos los que quieran disfrutar de Antonio de la Torre en el Teatro Jovellanos de Gijón. Gracias por atendernos. Un abrazo, Miguel.